Hola, ¿cómo están? Los 12 Apóstoles fue un grupo paramilitar colombiano que operó en Antioquia entre 1992 y 1998, fundado y liderado por Santiago Uribe Vélez. La ratificación de su condena a 28 años de cárcel nos lleva a analizar no solamente la historia de este caso, también la actualidad política en un país que además se disputa una segunda vuelta presidencial en elecciones. Bienvenidos. Así inicia el mapa de Telesur. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. ¿De qué va la condena histórica contra Santiago Uribe Vélez? Vamos a identificar en nuestro mapa mundi a Colombia, esta república con los colores de su bandera. Hay que decir que la Corte Suprema de Justicia ha ratificado la condena de Santiago Uribe Vélez a 28 años y 3 meses de prisión. Él es hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien además lleva adelante el Partido Centro Democrático. Fue hallado responsable de liderar, financiar a este grupo paramilitar, los 12 Apóstoles, durante la década de los 90. El grupo estuvo conformado y financiado por ganaderos, comerciantes y miembros de la fuerza pública, dejando más de 525 víctimas. El tribunal lo condena por homicidio y concierto para delinquir agravados. El fallo aborda el asesinato de Camilo Barrientos, un conductor ejecutado en Antioquia tras ser señalado falsamente de colaborador con la guerrilla. Los 12 Apóstoles operó mediante una lógica de justicia privada, y lo vamos a entrecomillar, en el norte antioqueño. La organización ejecutó un plan sistemático de exterminio en municipios como Yarumal y Valdivia, con la conveniencia de agentes del Estado. La investigación comenzó un 22 de diciembre de 1995 con las primeras denuncias en Yuramal. En este lugar, en Yarumal, en febrero del 2016. La Fiscalía ordenó la captura preventiva de Santiago Uribe Vélez. Sin embargo, el proceso sufrió revés en varias oportunidades, uno de ellos noviembre del 2024. El Tribunal Superior de Antioquia concluyó que el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez sí había dirigido, financiado este grupo criminal y que hacía además limpieza social. La condena estipula una multa de 6.500 salarios mínimos e inhabilidad para ejercer funciones públicas por 20 años. ¿Qué representa este caso? ¿Por qué su importancia cuando además el país ya se avecina a una segunda vuelta presidencial para el 21 de junio? Hoy vamos a revisarlo con nuestros invitados. Desde Colombia nos acompaña el doctor Héctor Alejandro Zuluaga, docente, investigador. Gracias por su tiempo para el mapa de Telesur. Bienvenido. Hola Paola, muchas gracias al mapa y a Telesur por este espacio. También sumamos desde Colombia a John Freddy Gómez, docente universitario, investigador. Qué placer tenerlo en el mapa de Telesur también. Bienvenido. Buenas tardes para todas las personas que nos siguen el día de hoy. Doctor Héctor Zuluaga, apelando a la memoria histórica, es importante recordar qué representa, en primer lugar, esta sentencia casi 34 años después, donde las víctimas tuvieron que pasar todo un periplo para lograr la ratificación en última instancia de la Corte Suprema. La pregunta es ¿por qué? Es un momento también en el que la Jurisdicción Especial de Paz ha dado una muestra de que es posible la verdad, la justicia, la reparación y sobre todo las garantías de no repetición en un país en el que, como lo hemos señalado con el grupo de investigación Cavilando, hay una criminalidad corporativa que se ha apropiado del Estado como una máquina para generar procesos de acumulación en favor de unas élites, como en este caso la familia Uribe Vélez, que generaron un proceso de paramilitarización, de contrainsurgencia. Hay que recordarle también a nuestra audiencia que esto hace parte de un fenómeno de guerra contrainsurgente en el que el señor Yair Klein entrenó a grupos paramilitares, un mercenario israelí, y que pues en la hacienda Las Guacharacas, en estas fincas de la familia Uribe Vélez, este grupo en particular fue entrenado y operó en el norte de Antioquia, donde hoy hay una gran hidroeléctrica que se llama Hidroituango. O sea, estamos hablando de todo un proceso de guerra contrainsurgente, de asesinato sistemático de más de 533 personas, de militantes de la Unión Patriótica entre 1992 y 1994, el que operó este grupo, y que
como lo explicaron ellos mismos, el general que hacía parte de los 12 apóstoles, además un cura, pues un padre, un sacerdote que también hacía parte de este grupo, decían que podían actuar impunemente porque el futuro gobernador Álvaro Uribe Vélez del departamento de Antioquia pues era quien también iba a limpiar todo ese trabajo que ellos estaban haciendo, que ellos también llamaban de limpieza y del cual también le recomendamos a la audiencia una película que se llama Los Reyes del Mundo, que hace una denuncia particularmente de cómo este laboratorio paramilitar de la criminalidad corporativa en Colombia operó en Antioquia en cabeza de la familia Uribe Vélez y después se implementó en todo el país. Ahora, esto se suma no solamente a la película, sino a investigaciones periodísticas que han intentado ser silenciadas, inclusive tratando de distorsionar las realidades y acusándolos de ser cómplices de una estrategia generada en contra de este hoy Partido Centro Democrático. Doctor John Freddy Gómez, ¿qué escondía este plan? Estamos hablando de la penetración inclusive de grupos paramilitares en estructuras del Estado. Ese era el objetivo y le pregunto, ¿una república paramilitar en Colombia? ¿Qué tan alejada de la realidad es este planteamiento? En la realidad, bueno, podemos evidenciar cómo los grupos paramilitares han impregnado el Estado, la configuración del Estado. Esto se deriva realmente de una práctica que se jalona a partir de la bipolaridad de la Guerra Fría, en la cual se plantea un enemigo interno. Estamos en un contexto de movimientos sociales que expresan la necesidad de transformaciones y de cambio, y que al no encontrar esas transformaciones se exigen por vías de acción, por vías de hecho, lo cual genera pues un roce directo con el Estado, un Estado que apalancado por las estructuras internacionales, particularmente por la polaridad occidental, por el capitalismo occidental, materializa una lógica de política de seguridad interna, de seguridad nacional y de enemigo interno, en el cual evidencia o manifiesta la posibilidad de pasar por encima del conjunto de la población, pasar por encima de las normatividades, generar una guerra en la cual pasan por encima de todos los formas y organizaciones y normativa tanto nacional como internacional, y esto va generando a partir de la lógica de esa doctrina militar que se fundamenta también en una doctrina política, en una doctrina nacional e internacional de control hemisférico, pues la posibilidad de que estos actores se tomen el Estado en Colombia, se toman el Estado en Colombia, articulan su poder allí y mantienen y estructuran, posibilitan y amplían las formas de asesinato selectivo a líderes sociales, a estudiantes, a profesores, a sindicalistas, generan un desmedro, como se evidenció también y decía nuestro contertulio, el asesinato, el vil asesinato y diezmar, eliminar casi todo un partido como fue la Unión Patriótica. En ese caso particularmente lo que se evidencia es la relación que tuvo la familia Uribe Vélez, ¿no? Aquí lo que se evidencia con la sentencia a 28 años y 4 meses que se establece en la Corte Suprema de Justicia, y que pareciera que es el último eslabón que faltaba, es decir, es el momento de casación en la Corte Suprema de Justicia. No existiría un punto más alto en el cual se pudiera alegar una posible no responsabilidad del hermano, sino que realmente el día de hoy Santiago Uribe Vélez ha sido sentenciado por la más alta corte del país y lo ha encontrado culpable de financiamiento, de instigamiento, de apalancamiento de un actor paramilitar, un actor paraestatal que asesinaba, que delinquía, que se apropiaba de territorios a favor de unos intereses privados, y que
luego lo que se evidencia y posiblemente sea lo que viene más adelante en los temas jurídicos es cuál es la responsabilidad que tiene la presunta responsabilidad que tiene el expresidente Álvaro Uribe Vélez, es decir, que su hermano haya apalancado estructuras paraestatales, paramilitares, que haya generado homicidios, que haya generado desplazamientos, que haya generado el horror en el norte antioqueño, implicaría también revisar muy bien cuál es el papel de Álvaro Uribe Vélez, cuál fue su papel en la administración estatal, particularmente en la gobernación y también siendo presidente de Colombia entre el 2002 y 2010, recordando que Álvaro Uribe Vélez también ha sido investigado, está siendo investigado en algunas cortes también por temas de nexos con paramilitares en otra finca denominada Las Guacharacas, que al final lo que evidencia es un modus operandi en la cual el terror, el horror se combinaba con la captura del Estado para materializar una hegemonía en el país. Todo este escenario además nos transporta, nos transfiere a la actualidad. ¿Está Colombia a punto de vivir un balotaje presidencial en medio de acusaciones de que el paramilitarismo aún existe en este país y sigue siendo financiado por una extrema derecha? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál será el futuro de una nación? ¿Y qué es lo que se está jugando el próximo 21 de junio? Me gustaría invitar al doctor Héctor Zuluaga y a John Freddy Gómez que se mantengan en línea con nosotros, al igual que a nuestros televidentes. Vamos a analizar estos otros escenarios al regreso de la pausa, no sin antes compartirles nuestra escala. Vamos a compartir con ustedes en la escala del mapa de Telesur este vídeo. Son las declaraciones que ha vertido esta jornada el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda. Lo hace contra su oponente, el candidato Abelardo de la Espriella. Cepeda denuncia penalmente a la Espriella ante la Corte Penal Internacional y expuso graves declaraciones de ex jefes paramilitares que vinculan a este candidato de extrema derecha con las Autodefensas Unidas de Colombia. Cepeda además destacó que los testimonios claves de Salvatore Mancuso, alias Ernesto Báez, el también senador Iván Cepeda, citaba una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que caracteriza a la Fundación FIPAS, sí, la que lidera Alberto de la Espriella, Abelardo de la Espriella, como una organización afín a las actividades de estas autodefensas, señalando además que de la Espriella sería un eventual reclutador y, escúchese bien, financiador del paramilitarismo. De esto vamos a hablar al volver. Esta denuncia se entabla por 3 delitos asociados con crímenes de lesa humanidad cometidos por estructuras paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia, y esos delitos son 3. Concierto para delinquir, que está tipificado en el artículo 340 del Código Penal, financiación de terrorismo, artículo 345 del Código Penal, y enriquecimiento ilícito, artículo 327 del mismo Código. Aclaro que esta acción no es la repetición de otras acciones penales que se han emprendido en el pasado contra de la Espriella, puesto que nuestro escrito de denuncia incluye elementos nuevos que han ido apareciendo en el tiempo, especialmente en distintos escenarios de carácter judicial, en escenarios de documentación y esclarecimiento de la verdad sobre crímenes de lesa humanidad y en las jurisdicciones, tanto la Jurisdicción Especial para la Paz JEP como el Sistema de Justicia y Paz. Siempre se había, desde esta perspectiva, afirmado o presumido que de la Espriella era financiador o cómplice de la organización paramilitar, pero a raíz de los documentos que hemos venido consultando y reuniendo,
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Los que ven en sus pantallas, en el medio, el candidato Abelardo de la Espriella. A sus costados, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y al otro lado, Álvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático. Ambos le han brindado su respaldo a este candidato de extrema derecha, han señalado que deben votar por él para la segunda vuelta presidencial. Donald Trump inclusive emite un mensaje a través de sus redes sociales cometiendo injerencia extranjera, lo que ha generado todo un debate en plataformas digitales y hasta la política interna de Colombia, quien le exige el respeto a la soberanía, la no intromisión y además que respete la autodeterminación del pueblo colombiano. Doctor Héctor Zuluaga, este es un escenario que quizás hay que analizarlo así a detalle. Por un lado, el Centro Democrático, que no obtiene más del 6% en la primera vuelta presidencial, y esto prácticamente se convirtió en un revés para esa tolda política, pero le brinda su respaldo al candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella. Según la denuncia del candidato a la presidencia del Pacto Histórico, Iván Cepeda, tiene nexos con el paramilitarismo, financiando el paramilitarismo. ¿Es esto lo que está protegiendo la élite estadounidense y la extrema derecha en Colombia? Claro, hay que recordarle a la audiencia de América Latina que hoy hay un gran escándalo porque una gran parte del oro que se extraía de zonas del conflicto armado, con ello se acuñó moneda y se respaldó moneda del tesoro de los dólares que hoy circulan en los Estados Unidos, y que parte de esto que estamos aquí planteando, de lo que decíamos frente a los 12 apóstoles, como Grupo Cavilando en el proyecto Hidroituango, la historia de una tragedia, narramos ese aparato de criminalidad corporativa que incluye capitales transnacionales. El señor Abelardo de la Espriella, además de ser ciudadano norteamericano, fue abogado de los grupos paramilitares llamados Autodefensas Unidas de Colombia en el proceso de justicia y paz. Claramente hoy, por ejemplo, uno de los comandantes de ese proceso, Mancuso, que aún tiene pendientes con la justicia colombiana, pues estará seguramente brindándole su apoyo, parte de este proceso, y a este proceso electoral en el que ese modelo está todavía en disputa con el modelo progresista que ha destapado después del Acuerdo de Paz 2016 toda esa máquina de criminalidad, porque un elemento que no añadíamos ahora, que esos 28 años a los que fue condenado, por ejemplo, el señor Santiago Uribe, hoy está pidiendo a la justicia colombiana pagar esa condena en un batallón militar. Es decir, hoy todavía hay estructuras militares que ayudaron a cometer esos crímenes y esas masacres que hubo incluso en el caso del Aro, perpetrada por paramilitares durante 3 días, que en connivencia con el Estado, ese Estado que hoy está tratando de reaccionar al gobierno que representa el progresismo y la continuidad con Iván Cepeda, para quedar en total impunidad. Porque, para ir cerrando también esto que tú planteas, el candidato Abelardo de la Espriella ha permitido y ha planteado decir que va a acabar con la Jurisdicción Especial de Paz, esa jurisdicción que le dijo al país y a América Latina que la doctrina de seguridad en la que educaron a nuestros militares en la Casa de las Américas, la política injerencista de los Estados Unidos, esas fuerzas militares desaparecieron asesinaron y presentaron como bajas en combate alrededor de 8,000 jóvenes, y que eso ha sido parte de lo que ha invertido los Estados Unidos con el Plan Colombia, el Plan Patriota, para cuidar sus intereses y permitir que Colombia siga siendo, fuera hasta hace unos años que llegara el presidente Gustavo Petro, una plataforma de injerencia para América Latina.
Y esto además está muy marcado en medio de acusaciones e intentos inclusive por frenar lo que es la gestión, los meses que le quedan al presidente actual de Colombia, Gustavo Petro, relacionado también con esta dinámica, con esta estrategia tejida desde esta extrema derecha y las élites estadounidenses. Me gustaría invitar a Héctor, en este caso John Freddy Gómez, corrijo el nombre, a que revisemos juntos nuestra leyenda. El presidente de Colombia sentenciaba esto a propósito del post que lanzaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al presidente Donald Trump le informó que la Constitución de Colombia prohíbe apoyos y dineros extranjeros, así como el uso de la inteligencia artificial para manipular a los votantes y la compra de votos en la actual campaña electoral colombiana, escribía el presidente a través de su red social X. Hay que decir, John Freddy Gómez, que el país, Colombia, está enfrentando quizás uno de los escenarios más difíciles para esta segunda vuelta presidencial. Una injerencia extranjera, pero también la utilización de nuevas tecnologías. ¿Qué representa este paso? ¿Qué representa este escenario y sobre todo qué peligros se pueden identificar? Sí, actualmente se vive una alta incertidumbre sobre las próximas elecciones del 21 de junio, la segunda vuelta, a partir de las presiones internacionales, pero estas presiones ya se han manifestado desde el segundo mandato de Donald Trump, aproximadamente en el 2025, con su llegada, se ha evidenciado la intromisión en diferentes gobiernos. Recordemos en la elección de medio término de Argentina, como Javier Milei y su partido político iba perdiendo por 15 o 20 puntos ante el peronismo, que es una fuerza política histórica en Argentina, y luego de algunos viajes de Javier Milei, posiblemente algunos acuerdos que conoceremos más adelante, se dio un beneplácito y se realizó unos videos y unos mensajes directos desde el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, desde Donald Trump, manifestando que si ganaba Javier Milei, existiría toda la participación, todo el apoyo desde Estados Unidos. Actualmente el gobierno de Donald Trump está haciendo lo mismo con Colombia. Está manifestando que si llega Abelardo de la Espriella contará con todo el apoyo económico, financiero y militar de los Estados Unidos, cuando lo que hemos evidenciado es una presión sobre nuestros pueblos, el asesinato extrajudicial en nuestros océanos, en el Océano Pacífico, en el Atlántico, la intervención en estados, el secuestro de presidentes y mandatarios, el ahogo de repúblicas soberanas como la cubana. Es decir, estamos en un momento crítico de nuevo, un momento reforzado de esa seguridad nacional violenta de los Estados Unidos en manos de personas delirantes como Donald Trump, como Marco Rubio, con la influencia claramente también de personas que son allegadas al país o que son cercanas al país, particularmente en Colombia, el senador Bernie Moreno, que es colombiano, pero me imagino que también tiene la doble nacionalidad con los Estados Unidos y actualmente es congresista o tendría que haber dejado la ciudadanía colombiana para ser senador estadounidense, que es una discusión que se dice el día de hoy sobre la posibilidad de que Abelardo de la Espriella no sea posiblemente candidato, o que no esté válido en la candidatura presidencial, puesto que tiene la ciudadanía estadounidense y en Estados Unidos tienen que afirmar y firmar que solo responderán a las directrices de los Estados Unidos, pasando por encima de cualquier príncipe, rey, soberano o estado. En ese sentido, imagínense ustedes un presidente que haya firmado un documento que manifiesta que sí, solo sí va a servir a un país extranjero. Eso es lo que realmente expresa Abelardo de la Espriella, las lógicas de un paraestado, un estado subordinado a lógicas neoimperialistas desde los Estados Unidos, y que claramente genera una zozobra muy grande en el pueblo colombiano, puesto que ya
hace evidencia un aumento de violencia con mensajes como por ejemplo el del candidato Abelardo de la Espriella diciendo que va a destripar a la oposición, va a destripar a la izquierda o a los partidos de izquierda en el país. Quiero agradecer al doctor Héctor Zuluaga, a John Freddy Gómez por habernos acompañado con sus valiosos análisis y criterios para poder entender sobre todo la importancia histórica de esta sentencia, lo que esto representa para Colombia y sobre todo el desafío y quizás las alertas que encienden también en medio del desarrollo de una segunda vuelta presidencial en esa nación suramericana. Gracias por su tiempo para el Mapa de Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Colombia, el caso de los 12 apóstoles. Hablemos de justicia. Tuvieron que pasar casi 34 años para que se haga justicia. El fallo determinó que el grupo operó como una estructura narco-paramilitar de limpieza social, con apoyo de agentes del Estado en el norte de Antioquia durante la década de los 90. Esto representa una de las sentencias más trascendentales contra el paramilitarismo y desnuda sobre todo una estructura que quiere regresar al poder. 2. República paramilitar. Ese era el objetivo de estos financistas y articuladores del paramilitarismo, que por cierto aún existe en Colombia, que va de la mano de esa extrema derecha que quiere seguir utilizándola como una estrategia de terror y que hoy pretende instaurar bajo la legitimidad de la democracia, sí, a través del desarrollo de elecciones, pero bajo una fuerte injerencia extranjera de Estados Unidos. A eso responde que traten de cerrar filas para materializar este plan. 3. Denuncia. El candidato a la presidencia por el pacto histórico, Iván Cepeda, ha denunciado ante la Corte Penal Internacional a Abelardo de la Espriella. Lo ha señalado como uno de los financistas del paramilitarismo. Hay pruebas de que lo involucran, dice, con 7 ex jefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, El Tuzo Sierra y Ernesto Báez, sobre todo por su rol en la fundación Iniciativas por la Paz FIPAZ, una ONG que el candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, ha liderado durante los diálogos entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los paramilitares en Santa Fe de Ralito, lo que le convierte además en otro eje clave de peligrosidad y lo que representa también otro eje de lo que está en juego en esta segunda vuelta presidencial en esa nación suramericana. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.